Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy, vamos a estar charlando con la especialista Clara Salguero, quien nos compartirá las últimas noticias de ANSES para jubilados y pensionados. Y eso no es todo, porque al final del video tendremos una entrevista con la abogada previsional Florencia Marcarián, quien nos explicará en detalle cómo iniciar una ejecución judicial si ANSES no está cumpliendo con el pago de sentencias firmes. Así que los invito a quedarse hasta el final para no perderse nada. Y recuerden, suscribirse al canal es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir generando contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos con las noticias del día. ¿Clarita, bien? Acá andamos, sí. Acá despidiendo el año, bueno, ya estás bien. con tonos claros, ya estás preparada para despedir el año a lo Alan Faena. Sí. Perdón, pero es el año en el que Clara fue distinguida como ciudadana cierto. ilustre. Claro. ¿Qué año que tuvo? Sí, qué año. Clara La verdad, Es chicos, cierto. un año inolvidable. Un año realmente para recordar a nivel familiar, a nivel laboral, siempre. Pero uno siempre va por más. Esperamos un 2025 para todos, mucho mejor. Y un año también para responder consultas de la gente hasta último minuto. Vos le escribís y Clara responde en una fecha en la que ya, hay que decir, se oficializó el aumento. Lo amerita el último día del año. Sí. Clara contesta con mucho amor y con mucho respeto a la gente, pero también el programa acompaña. Todos nos ponemos contentos cada vez que llega este momento y sabemos que con una respuesta le damos quizá una solución o un alivio a las personas. Sí, y no solo suscribo, y no solo la persona que te escribe, porque a veces en la consulta que es específica y a veces es general y representativa de la duda de muchos otros. Eso. Así que siempre estás con tu respuesta ayudando a mucha gente. ¿Tenemos alguna consultita para trasladarle? Claro que sí. Buen día, soy Rosa, tengo 57 años, comencé a pagar plan de moratoria en agosto del 2023. ¿Se va a poder seguir pagando o termina el pago en marzo del 2025? Vos sabés que ahí quedó, la verdad, una cuestión sin aclarar. ¿Qué va a pasar? Porque, a ver, aquellos que entraron en este plan, este programa no es un plan de facilidades, es un plan de pagos, donde la gente decide ir generando BEP todos los meses y decide si paga un mes de aporte o paga 5 juntos. Entonces, yo estuve aconsejando, si debes, paga todo y cancela todo a marzo del año 2025. ¿Por qué? Porque este plan de pagos se termina. Ahora, si no tenés el dinero, lamentablemente tenés que ir generando BEP de acuerdo a la posibilidad de pago que tenés. Yo creo que esto va a tener un punto de negociación y aquel que no pagó, creo que se le va a considerar este plan de pago y decir, bueno, perfecto, sigue hasta que termine. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Hasta último momento Clara responde. Buen día, soy de Formosa. En mayo de 2025 cumplo 60 años y tengo, mira, solo 6 de aporte tiene, ¿no? Ya te veo la carita. ¿Me puedo jubilar? Estamos complicados. ¿Por qué razón? Porque cuando cumplas 60 años te van a faltar 24 años de aporte. Y eso va a ser, en mayo, que ya no vas a tener la moratoria vigente. Te diría que corrijas o que arregles esta situación antes del mes de marzo del 2025. Todavía tenés tiempo de entrar en un plan de pago, todavía te queda todo enero, todo febrero y por lo menos 20 días de marzo. En 2 meses y medio podés llegar a completar la historia. Hay que decir, Clara, que, si no corregime, que no hay anuncio oficial todavía sobre que se vaya a terminar esa moratoria, pero por otras señales que hemos visto de algunas otras cuestiones, es de presumir que lo que tenemos por seguro es marzo del año que viene. No, de hecho, perdón, Clarín, Sí. El gobierno intentó quitar esto por la ley bases, o sea que la intención de sacarlo del gobierno ya quedó clara. Claro, pero yo creo que el gobierno, ¿por qué se dejó de insistir con este tema? Porque entendió que la ley que se promulgó en el Congreso Nacional en el 2023 era una ley que implementaba una vigencia de 2 años. Claro. Es decir, que ni siquiera tiene que haber reanuncio. La ley cae por su propio peso porque termina su vigencia. Claro. ¿Tenemos alguna consulta más para Clara? Hola, soy Arnoldo, tengo 64 años y 16 de aporte. Compré 14
¿me puedo jubilar anticipado? No, no te podés jubilar anticipado porque entraste en un plan de moratorias para completar los 30 años Es de un aporte. requisito. Si te acoges a un plan de moratoria, no hay jubilación anticipada. Claro, porque la anticipada que te pide que los años sean genuinos, que vos realmente los hayas trabajado. De todos modos, mira, esto la verdad que está muy bueno destacarlo. Arnoldo fue precavido, cerró su historia laboral en 30 años y ya no le falta nada para la jubilación. Está en 64 años. ¿Será cuestión de paciencia? ¿Falta poquito? Poquito, capaz falta menos de un año. Ya está ahí, ya lo estás, no te me vas a ahogar en la orilla. Pero lo bueno es que hizo lo otro, hizo los deberes y ya compró los que le faltaban. Le faltaba. Bien. Y aquel que todavía no compró, aquel que todavía sabe que puede completar una historia, que aproveche. No está cerrada la posibilidad en la plataforma del organismo previsional de pedir turnos. Pasos. Lo primero, Osvaldo, que tenés que hacer es comunicarte con tu letrado o tu letrada, la persona que está oficiando de apoderado judicial, para que te diga si realmente estás con sentencia firme. Y esa misma persona te tiene que decir en qué cronograma de pago entras. ¿Por qué razón? Porque las personas, los jubilados y pensionados que tienen sentencia firme, desde septiembre pasado vienen cobrando a través de un cronograma, un calendario, la mejora en su haber mensual. Seguramente ya tenés fecha, se lo tenés que preguntar a aquel que te representa en este momento, aquel o aquella que te representa judicialmente. Gracias, Clarita. Un gusto. Continuando con las noticias del día, los invito a escuchar atentamente a la abogada previsional Florencia Marcarián. Ella nos explicará en detalle cómo actuar cuando ANSES no cumple con el pago de juicios con sentencia firme y cuáles son los pasos necesarios para iniciar una ejecución judicial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? 7 años ya terminando, increíble lo rápido que se pasó el tiempo. Se pasó volando, yo no puedo creer que ya sea, lo repetí ya como 10 veces acá en vivo, pero realmente no puedo creer que sea el último lunes del 2024 y que estemos por recibir el 2025, pero bueno, por lo menos viene con varias novedades, ¿no? Para enero, que era lo que quería charlar con vos, primero, bienvenida de nuevo, gracias por sumarte como siempre, que nos has acompañado parte todo el año, es lo que le contaba a la gente más temprano, así que un placer recibirte de nuevo y obviamente que todos los jubilados y pensionados que están conectados acá puedan hacer sus preguntas sobre esto. Se confirmó entonces, ahora sí podemos decirlo, se confirmó oficialmente el bono para jubilados, ¿no? Bono de enero oficializado, son 70.000 pesos para el mes de enero de 2025, si bien es cierto que se viene manteniendo el valor desde marzo de 2024, la idea es justamente que puedan continuar con el bono. Como es discrecional, tienen esta posibilidad de no reajustarlo. Bien. Ahora, con esto de que sea discrecional, ¿podemos comentarle a la gente un poco a qué se refiere con que sea discrecional y que por eso también se esté manteniendo y no se aumente? Que sea discrecional significa que es a voluntad de lo que establezca el gobierno, ¿sí? Por eso se han ido variando los montos y se han ido aumentando sin tener... Quiere decir que no hay una pauta, no hay un índice que siga, por ejemplo, la fórmula de movilidad que está por decreto, sigue el índice de inflación. Pero este bono, que se otorga de esta manera voluntaria, no sigue ninguna pauta, ningún índice, y por eso está la posibilidad de no ajustarlo, ¿sí? Bien. Esto quiere decir que por lo menos para lo que se espera, no sé, primer semestre, hablemos solamente del primer semestre del 2025, ¿no? La primera parte del año. Se espera que se mantenga también el bono, sabemos que ya está confirmado y oficializado para enero, pero para el resto de los meses podríamos esperar que se siga pagando, ¿no? Y en algún momento, esa es mi otra pregunta, por lo menos en tu opinión, ¿no? ¿Crees que van a decidir aumentarlo en algún momento o podemos esperar que siga igual? En principio se dijo que se va a mantener en ese valor de 70.000 pesos, pero de todas maneras el organismo previsional dijo que no habría inconveniente en caso de que se quiera reajustar, van a tener la partida presupuestaria para hacerle frente a ese aumento. Bien. O sea que, haciendo un balance también, justo recién hablábamos de que se terminó el año, que se pasó volando, ¿no? Si hacemos un balance, ¿cómo ves hoy, vos que además sos abogada previsional y que estás súper en este tema todos los días, ¿no?
¿Cómo ves hoy los saberes de jubilados y de pensionados? Porque la realidad es que se habla mucho, si hablamos con alguien del gobierno, por dar un ejemplo, nos va a decir que los jubilados salieron ganando, que han superado a la inflación, que esto, que lo otro. Después, por otro lado, desde otra mirada, te dicen, no, los jubilados han estado perdiendo durante este año. ¿Cómo lo ves vos a este balance del 2024? Bueno, a ver, los jubilados hay que diferenciar entre los de la mínima y los que superan la mínima. Sí. Los jubilados de la mínima vienen perdiendo contra la inflación justamente porque esos 70.000 no se le vienen actualizando, si bien acompañan para que no estén tan mal, ¿no? Porque hay que llegar con, bueno, en el mes de enero van a estar en el orden de los 265.900, hay que llegar con eso. Más teniendo en cuenta que un salario mínimo está en 279.000 pesos, bien, ¿no? Está mejor el que tiene un salario mínimo que el que cobra la mínima, en cuanto a jubilación y pensión, ¿no? Los pasivos. Ahora, con respecto a los que cobran por encima de la mínima, los que no reciben bono, se entiende que han recuperado un 11%. Bien, pero cuando hablamos que superan la mínima, ¿cuánto la superan? Porque digo, hay haberes que me imagino que es apenitas superior a la mínima, que igual están muy mal. Sí, por supuesto. Hay quienes apenas superan la mínima que no llegan a los 350.000 pesos, claro, ¿sí? Pero si uno tiene en cuenta la inflación y que va siguiendo con la fórmula de movilidad todos los meses el aumento, van recuperando poquito poder adquisitivo. Pero ese 50% que vienen perdiendo hace años, eso no lo han recuperado y por el momento no lo van a recuperar porque no es algo que, si bien se trató, no es algo que estén dispuestos a reconocer, ¿no? Claro. De hecho, es como poquito que quedaba para reconocer, que habían reconocido un 12,5%, todavía no se reconoció, que era lo que quedaba del mes de enero pendiente, sigue sin reconocerse, ¿no? Entonces, sí se reconoce diciendo, es verdad que perdieron los jubilados y los pensionados, pero no se reconoce económicamente, ¿no? O sea, no es que ese reconocimiento va al bolsillo de los jubilados, porque si no tendrían que estar cobrando el doble del haber que están percibiendo hoy en día. Claro. De todas formas, también supongo que esto es algo que se acarrea también por parte de los jubilados desde hace años, ¿no? Digo, quizás, no sé, muchos especialistas, por ejemplo, nos comentaron que quizás esta fórmula de movilidad, teniendo los aumentos de acuerdo al índice de inflación, era positiva, era mejor para los jubilados y pensionados, pero es como que habían quedado muy atrasados los saberes como para empezar a aumentarse lo suficiente con esta fórmula, ¿no? No sé si me explico. Es que hay que pensar que con una inflación que va a la baja, si bien acompaña al y lo ayuda y al pensionado también, va a llegar un momento en que va a ser muy poco lo que se vaya reajustando, ¿sí? Mensualmente. Entonces, se había pensado en una cláusula que acompañara el crecimiento económico para el sector pasivo, que finalmente no prosperó. Habrá que ver el año que viene, cuando se vuelva a discutir la fórmula de movilidad, porque hoy está dispuesta por un decreto, sí, nuevamente se trata este tipo de cláusula que acompañe a ese crecimiento, porque hay que recordar que hay aumentos que van más allá de la inflación, como fueron las prepagas, que muchos se tuvieron que dar de baja, tal cual, medicamentos también, y los servicios, que han aumentado por encima de lo que aumenta la inflación, y guarda relación con esto de la desregulación de distintos rubros. Claro, queda clarísimo. Es así, lo hemos hablado también en otros programas con respecto a, bueno, la inflación va a la baja, es una buena noticia, pero hay muchas cosas que quedaron de todas formas muy atrás y hay otras, como vos bien mencionabas, que han subido muchísimo este año, que un ejemplo claro eran las prepagas. Bueno, se ha hablado acá del tema medicamentos y lo que le ha costado a tantos jubilados poder acceder a esos medicamentos o mantener sus tratamientos también, ¿no? Quería preguntarte, ya que mencionabas cuando se vuelve a discutir la fórmula de movilidad, de acuerdo al decreto que la establece, ¿esto cuándo pasaría? ¿Cuándo se vuelve a discutir? Se vuelve a discutir para el año que viene, pasando mediados del año que viene se va a volver a discutir seguramente. Bien. Así que para un tiempo, pero mientras siguen teniendo el aumento mensual, hay que recordar que la fórmula anterior lo que preveía era un aumento trimestral y la verdad es que cuando llegaba ese aumento estaba bastante licuado por la inflación que era altísima. Claro. ¿Sí? Hoy, bueno, más o menos viene acompañando el ritmo, un poquito más, un poquito menos, 2 meses de rezago, pero es todos los meses. El problema está en aquellas cuestiones que aumentan por encima de la inflación y entonces el jubilado
se le complica, ¿no? Porque no recibe otro ingreso si no sale a trabajar, porque hay una realidad, y es que con la jubilación últimamente no alcanza y los jubilados y pensionados salen a trabajar igual. Claro, tal cual, sí. Se ha visto muchísimo, sobre todo este año, ¿no? Y es una locura, es algo que bueno, claramente, seguramente coincidimos en que no debería pasar. Volviendo al tema del bono, porque bueno, haciendo un poco de balance, viendo, ¿no? Qué esperar para el 2025, pero ahora hablando concretamente del bono para los que todavía tienen dudas, podemos recordar también a quiénes les corresponde el pago de 70.000 pesos y obviamente el requisito principal, ¿no? Porque hay algunos que pueden llegar a cobrar como un proporcional, ¿no? Así es, van a estar cobrando el bono. Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, en enero va a ser de 265.907 pesos. También quienes cobran la PUAM, quienes cobran pensiones no contributivas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los que cobran el haber mínimo? Van a recibir el bono completo de los 70.000 pesos. Sí. Pero ¿qué cobra? Por encima de esos 265.907 y debajo de 335.907 va a cobrar un bono proporcional, de modo tal que ninguno quede por debajo de los 335.000. Así que si hay alguien que está cobrando, por ejemplo, 300.000 pesos de haber, va a recibir un bono de 35.907. No se asusten, es para llegar a esa cifra. Es proporcional para que ninguno quede por debajo de ese monto. No pasa lo mismo con la PUAM y las pensiones no contributivas. Cobran el 80 o el 70% del haber mínimo y a eso se le adicionan los 70.000 pesos. Van a estar los de la PUAM en 282.000 pesos, en ese orden. Bien. Y también recordar que el haber máximo pasa a ser de 1.789.000, pero solamente el haber máximo refiere al ANSES, porque si hay alguno que le corresponde un poco más, ese tope se puede levantar judicialmente. Eso es interesante saber, ¿no? Porque siempre vemos cuál es la jubilación máxima y qué pasaría en los casos de las personas que en realidad les corresponde más por sus aportes y demás. Eso se puede entonces, como vos decías, levantar judicialmente. Está bueno que se sepa. Igual sí agrego a eso también entonces, en base a tu explicación, claramente si tenés, por ejemplo, 2 haberes mínimos, una jubilación o una pensión, estás superando el tope, no te corresponde bono y bueno, ni hablar de una jubilación máxima, claramente no van a cobrar esos 70.000 pesos. De ninguna manera. Aquel que supera los 335.907 se olvida del bono. No hay bono. Bien, y todas las pensiones no contributivas entonces siempre son menores al haber mínimo, en definitiva, ¿no? Y cobran un 70% del haber mínimo. Entonces siempre les va a corresponder el total del bono. Hago esta aclaración también y aprovecho a charlarlo con vos porque últimamente hubo mucha confusión porque había gente que publicaba como un bono extra de 30.000 y en realidad era justamente lo que vos contabas recién, era ese proporcional para poder alcanzar ese monto. Así que está buenísimo saberlo y sobre todo viniendo de vos toda la explicación también. Flor, vamos a seguir avanzando, pero quería preguntarte si en el ámbito previsional alguna otra novedad que tengan que saber los jubilados ahora que estamos por arrancar el 2025. Consejo también todo suma para la gente, ¿no? Para que arranquen bien y con la mejor información el 2025. Para los que tienen el juicio iniciado y que tienen sentencia firme, que ya tuvo la sentencia de primera instancia, pasó a la Cámara y ya tiene la sentencia de Cámara, recordar que hay 120 días hábiles para que pague los juicios. Pasado ese plazo, hay que iniciar la ejecución. ¿Por qué? Porque el ANSES no está pagando los juicios. Si bien tiene la partida presupuestaria, tiene para pagar determinados juicios, la realidad es que no lo hace. Por supuesto, dinero que no da, dinero que se quedan y que lo siguen trabajando ellos. Así que si tienen el juicio iniciado, a ponerse en contacto con su abogado y pedirle que haga la ejecución si no la inició, y si no, bueno, ir preguntándoles, averiguando cómo va esa ejecución de sentencia, que es la manera de asegurarse el cobro, ¿sí? Que ese dinero, esa partida presupuestaria se utilice en los juicios de ejecución.
Bien, queda clarísimo. Flor, nosotros vamos a seguir avanzando, pero bueno, estoy segura que como siempre va a haber muchísimo para hablar ahora que arrancamos. Lo haremos en un nuevo mes y en un nuevo año, sobre todo, pero seguiremos seguramente charlando y con mucha información para compartir. Te lo agradezco muchísimo, siempre sirve mucho poder escucharte hablar todo esto para que los jubilados tengan sobre todo buena información, ¿no? Y que no existan confusiones. Así que nuevamente muchísimas gracias. Gracias también por todo el año, aprovecho de decirte por sumarte con nosotros. Desde acá todo el equipo te manda un muy pero muy feliz año para vos, que termines bien el 2024, que arranques bien el 2025 y obviamente voy a hacer el gran y famoso chiste, nos veremos el año próximo. Gracias, Emi, ha sido un placer todo este año y le mando no solamente a vos y al equipo, sino también a toda la audiencia que terminen excelentemente el año, pero que lo arranquen aún mejor y que sea bueno para todos, ¿sí? para toda la Argentina. Ojalá que sí, así será. Esperemos que sí. Gracias, Flor, que estés muy bien y nos veremos la próxima. Te mando un beso. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que toda la información que compartimos les haya sido útil y que las entrevistas les hayan aclarado muchas dudas. Recuerden que, si les gustó el contenido, pueden dejarme un like y suscribirse al canal, es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando material para ustedes. Déjenme sus comentarios y cuéntenme qué otros temas les gustaría que tratemos en próximos videos. Nos vemos muy pronto con más noticias, entrevistas y toda la información que necesitan sobre jubilaciones y pensiones. Gracias por estar del otro lado y que tengan un excelente día.